Hola, mi nombre es Ashley Roberts. He guardado silencio sobre esto durante meses porque sinceramente no sabía ni siquiera hablar de ello, pero ya no puedo aguantarlo más. El 3 de febrero de 2025 morí de verdad, no metafóricamente. Mi corazón se detuvo durante casi 8 minutos. Durante ese tiempo, crucé a un reino que existe más allá de nuestra realidad física. Lo que vi, lo que Jesús me mostró, me estremeció hasta el alma, especialmente lo que reveló sobre el anticristo. Ni yo mismo quería creerlo, pero es hora de que lo comparta todo porque el mundo necesita saberlo. Era una mañana fría y ventosa en Chicago, el 3 de febrero de 2025. Recuerdo haberme despertado sintiéndome extrañamente inquieto. ¿Conoces esas mañanas en las que todo se siente mal, pero no sabes por qué? Ese era yo. Incluso le dije a mi mejor amiga, Cara, durante nuestra charla matutina, siento que algo se avecina. Ella simplemente se rió y me dijo que necesitaba dormir más, pero no podía quitarme la sensación. Tenía cita con el dentista ese día, nada dramático. Agarré mi abrigo, le di un beso de despedida a mi Golden Retriever, Jasper, y me subí a mi auto. Ese fue el último momento normal que recuerdo. El tráfico no era terrible. Estaba tarareando una vieja canción de Coldplay cuando noté un dolor extraño y agudo en mi pecho. No fue solo dolor, sentí como si algo hubiera arrancado el centro de mi alma de su lugar. Mi visión se volvió borrosa, mis manos temblaron. Intenté detenerme, pero todo mi cuerpo se congeló. Lo último que vi fue la luz roja parpadeando y mi auto desviándose hacia la mediana. Luego, negrura. Lo que me dijeron después es que tuve un paro cardíaco repentino, sin previo aviso. Mi corazón simplemente se detuvo. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. Tengo 34 años y estoy bastante sano. Pero durante casi 8 minutos estuve clínicamente muerto. Sin pulso, sin latidos del corazón, sin respiración. Debería haberme ido, pero no lo he hecho, y no puedo explicar por qué excepto por lo que vi cuando crucé. Porque algo sí pasó, algo que no es de este mundo. Lo curioso es que mi día empezó muy aburrido. Incluso recuerdo haber consultado el tiempo y haberme molestado por el viento helado. Le estaba enviando un mensaje de texto a mi jefe para decirle que llegaría tarde al trabajo después de mi cita con el dentista y derramé café en mis jeans. Estado de ánimo total de lunes, ¿sabes? No me sentí mal, ni mareos, ni dolor, hasta ese preciso momento en el camino. No estaba acelerando. No estaba distraído. Tenía ambas manos en el volante. No me desmayé, me detuve como si alguien hubiera presionado un interruptor. Eso me dijeron más tarde los paramédicos. Pero aquí está la parte que hizo que fuera imposible guardar mi historia para mí. Desde afuera, estaba inconsciente, desplomado en mi asiento mientras los buenos samaritanos se apresuraban y llamaban al 911. Pero todavía estaba despierto, en algún lugar consciente, flotando, a la deriva. No sé cómo describirlo, pero ya no estaba en mi cuerpo. Recuerdo el extraño silencio. No fue como quedarse dormido, fue como si todo lo físico desapareciera de una vez. Mi nombre, mis pensamientos, mis recuerdos, no desaparecieron, pero se volvieron menos importantes. No me importaba mi trabajo, mis cuentas, ni siquiera Jasper. Estaba concentrado en algo mucho más grande. Y entonces me di cuenta de que no estaba solo. No podía ver nada todavía, pero sentí que algo enorme se estaba formando a mi alrededor, como un viento antes de una tormenta. Pero esta tormenta no estaba afuera, estaba adentro. Entonces escuché mi nombre. Ashley. No fue aterrador, la voz estaba llena de paz, fuerte pero suave. Esa voz me llegó como si supiera cada célula de quién era yo, y de repente lo supe que no me había ido. Me estaban llamando. Lo más extraño de morir es lo familiar que resulta. No lo digo a la ligera.
Fue como recordar algo que había olvidado toda mi vida. En un momento me estaba aferrando al mundo físico y al siguiente estaba parado en un espacio que tenía más sentido que cualquier cosa que hubiera conocido. Recuerdo salir de mi cuerpo. No flotando sobre la escena como muestran algunas películas, sino realmente dejando atrás mi cuerpo. No sentí dolor. No sentí miedo. Me sentí ingrávido. Ni siquiera tenía cuerpo. Existí como conciencia, pura presencia consciente. Podía sentir cosas que nunca antes había sentido, como que el amor, la claridad y la verdad estaban entretejidos en el aire que me rodeaba. Recuerdo haber dicho, estoy muerto, en voz alta, aunque no tenía boca. Y luego vino el tirón. Era magnético, como si algo me atrajera hacia un vasto horizonte dorado. Pero no era un lugar, era una presencia. El espacio a mi alrededor comenzó a cambiar como vidrio derritiéndose. Podía sentir que las capas se estaban despegando. La tierra se desvaneció como la niebla bajo el sol. No me movía con los pies sino con la voluntad, y cuanto más avanzaba, más claro se volvía todo. Entonces me di cuenta con fuerza, aquí no había tiempo. Ni minutos ni horas. Todo era ahora, pasado, futuro, presente. Todo parecía como si tuviera hilos en una mano. Esa comprensión me hizo llorar, aunque no tenía lágrimas. Este lugar, esta realidad, era su hogar. Más real que mi apartamento, más sólida que cualquier emoción que haya tenido alguna vez. Y aún así, estaba siendo arrastrada a algún lugar más profundo, a algún lugar sagrado. No me resistí. Cruzar no era como atravesar una puerta, era como atravesar capas de verdad, cada una más pesada, más poderosa que la anterior. Recuerdo la sensación de que me despojaron de todo lo que creía saber. Mis creencias, mis miedos, mis dudas, no desaparecieron, simplemente ya no importaron. Lo que importaba era lo que era real. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Vi mi vida, no en destellos, sino como un hilo vivo. Cada elección que había hecho brillaba como una chispa. Momentos de bondad, de celos, de amor, de arrepentimiento, todos entretejidos en un tapiz, como si cada momento tuviera un peso espiritual. Luego lo escuché de nuevo, Ashley, y de repente el tirón se detuvo. Me encontraba frente a una puerta, no de piedra ni de metal, sino enteramente de luz. Y supe que lo que había más allá no era solo el cielo. Era verdad. Entonces, de la luz salió una figura. Fue él, Jesús, y yo caí, no físicamente sino espiritualmente. Mi alma supo que estaba en presencia de su Creador. Su rostro brillaba como el sol de la mañana, pero no cegaba. Sus ojos sostenían galaxias, pero se centraban solo en mí. Extendió la mano no para saludarme, sino para anclarme. Aún no has terminado, Ashley, dijo. Pero hay algo que debo mostrarte. Y cuando su mano tocó lo que ahora entendí que era mi alma, el cielo a nuestro alrededor cambió. Luz doblada. Espacio abierto. Vi algo formándose a lo lejos, una sombra, un engaño, y venía. El anticristo. En el momento en que Jesús me tocó, todo cambió. La luz a nuestro alrededor se suavizó como si la atmósfera hubiera cobrado vida. No estaba parado sobre tierra firme, pero tampoco me estaba cayendo. El aire mismo parecía acunarme. Cada respiración, si es que se le puede llamar así, era como respirar en pura paz. Pero más allá de esa serenidad, pude sentir algo más, un zumbido, un pulso de existencia. Era como si estuviera conectado a todo, al viento, a las estrellas, incluso a recuerdos que no eran míos. El tiempo no existía aquí, no como en la tierra. Podía sentir el eco de las risas de almas lejanas y el duelo de otras. Jesús estaba delante de mí, su presencia radiante. Él no era solo una figura de luz, él era la fuente. Cada parte de él emanaba sabiduría, fuerza y un amor tan abrumador que pensé que colapsaría bajo su peso.
Ashley, dijo de nuevo, su voz a la vez suave y autoritaria. ¿Estás despierto ahora? Y lo entendí. Mi espíritu se había separado del cuerpo que yacía frío y sin vida en esa cama de hospital. Pero esto era verdadera conciencia. Todas las dudas que había tenido sobre la existencia se desvanecieron. Ahora sabía que el espíritu nunca podría morir. ¿Por qué estoy aquí? Logré preguntar, aunque no tenía boca para hablar. Mis pensamientos se convirtieron en palabras y Jesús también los escuchó. Para ver, respondió, para comprender. Pero había algo en su voz, una solemnidad que me inquietó. Estaba a punto de revelar algo y lo sentí entonces. Sin dar un paso comenzamos a ascender. El aire cambió y capas de luz se desprendieron como cortinas que se levantan. Vi nuevos reinos más allá de aquel en el que nos encontrábamos, planos de existencia, cada uno de los cuales palpitaba con un propósito. Algunos brillaban con colores vibrantes que los ojos humanos nunca podrían percibir. Otros estaban envueltos en una niebla espesa y siniestra. No todos los que aquí habitan eligen la luz, dijo Jesús, y no todos los que caminan por la tierra ven las tinieblas que los rodean. Extendió la mano, y en un instante, el velo que separaba la tierra del reino espiritual se adelgazó. Vi ciudades llenas de vida, gente corriendo, mirando pantallas, atrapada en el caos de sus rutinas. Pero detrás de ellos vi sombras, figuras, entidades que se alimentaban del miedo y el engaño. Se aferraron a los pensamientos de quienes vivían en la desesperación. Sin embargo, incluso a través de esa oscuridad, brillaban pequeños destellos de luz, oraciones, fe, simples actos de bondad, cada uno de los cuales encendía los cielos. Pero eso no fue todo lo que vi. Algo más estaba tomando forma, algo mucho más siniestro. A medida que avanzábamos por los reinos, me di cuenta de una presencia, una que hizo retroceder mi espíritu. No solo estaba oscuro, era el vacío. Un vacío que consumía la luz a su alrededor. Jesús no habló, pero pude sentir su conciencia de mi miedo. Su mano permaneció firme, sosteniéndome en mi lugar. Era como si me estuviera anclando a la verdad, incluso cuando las sombras se apoderaban de los bordes de mi mente. Entonces lo vi. La presencia que sentí no fue una oscuridad ordinaria. Era antiguo, malicioso, inteligente. No era como las figuras demoníacas que había imaginado cuando era niña. No había cuernos retorcidos ni ojos rojos brillantes. No, esta presencia era mucho más peligrosa. Fue sutil, calculado. Conocía a la humanidad, nuestros deseos, nuestras debilidades, nuestras esperanzas, y los torció. Esta, dijo Jesús, es la fuerza que se mueve a través del anticristo. Mi espíritu tembló. Aunque todavía no tenía cuerpo, sentí que el peso de esas palabras se apoderaba de mí. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. La presencia era cada vez más fuerte. Ya no era una mera fuerza, tenía forma. Una figura se encontraba en el vacío, vestida de sombras, pero increíblemente cautivadora. Su apariencia cambió, como si tuviera los rostros de muchos. En un momento, parecía un líder confiable. En otro, un maestro benévolo, un salvador, la encarnación de todo lo que la gente anhelaba ver. Y entonces escuché los susurros, promesas de paz, unidad y prosperidad. Se deslizaron por el aire, envolviéndose en las mentes de quienes escuchaban. Pero debajo de esas palabras había algo mucho más insidioso, control absoluto. El anticristo no vendrá como un monstruo, dijo Jesús con la voz quebrada. Él vendrá como la respuesta al sufrimiento del mundo. Pero vi la verdad. Su sonrisa ocultó el veneno. Cada promesa que hizo dio lugar a cadenas que la gente aceptaría de buen grado. A pesar de la oscuridad, Jesús se mantuvo firme. Solo su presencia mantenía las sombras a raya. Aunque había sido testigo de la aterradora realidad del anticristo, no podía negar el abrumador consuelo que sentía al estar cerca de él.
Su luz no era simplemente iluminación, era la vida misma. Cada partícula cantaba con verdad, amor y la promesa de redención. Donde el anticristo buscaba controlar, Jesús lo liberó. Donde la oscuridad engañó, él trajo claridad. No eres impotente, dijo, leyendo el miedo que persistía dentro de mí. Nadie que elige la luz es impotente. Y luego hizo algo que nunca olvidaré. Puso su mano sobre lo que entendí era mi corazón. La calidez que irradiaba de él me recorrió como olas de pura alegría. Cada cicatriz, cada arrepentimiento que alguna vez había cargado se disolvió en su toque. Fue como si hubiera llegado al tejido mismo de mi alma y restaurado lo que ni siquiera sabía que estaba roto. Lo recordarás, dijo, y hablarás. Las lágrimas llenaron mi espíritu, no de tristeza, sino de la insoportable belleza de ese momento. Jesús no solo me vio, él me conocía. Cada fracaso, cada miedo y, sin embargo, él me amaba sin restricciones. ¿Por qué yo? Yo pregunté. Porque estás dispuesto, respondió, y porque el mundo debe saber la verdad. Y entonces sucedió. El reino cambió una vez más. Las visiones llegaron, no como recuerdos, sino como ventanas al tiempo. Vi el futuro, no un camino único, sino posibilidades que se retorcían y se deshacían dependiendo de las decisiones que tomaría la humanidad. En una visión, el anticristo se presentó ante el mundo. Su voz sonó como un trueno y la gente aplaudió. Lo llamaron Salvador. Pusieron sus libertades a sus pies. Las naciones le entregaron voluntariamente su poder, creyendo que las libraría del caos. Pero detrás de esa fachada, la oscuridad se agitó. Cada palabra que pronunció esclavizó los corazones de quienes lo siguieron. Los líderes religiosos estaban a su lado, proclamando su sabiduría. Los gobiernos se alinearon sin lugar a dudas. ¿Y los que resistieron? Desaparecieron, en silencio, olvidados. Debes decírselo, dijo Jesús, con la voz temblorosa de tristeza. El engaño será grande. Incluso los fieles serán tentados. Pero los que buscan la verdad verán. Quería darme la vuelta, pero no pude. El peso de lo que vi fue insoportable, pero sabía que esta verdad no debía ocultarse. Estaba destinado a ser compartido. Y es por eso que les digo esto ahora, no para infundir miedo, sino para despertar. El anticristo vendrá, pero también la verdad. Jesús ya ganó la batalla y la luz siempre triunfará sobre las tinieblas. Las visiones continuaron y vi al anticristo, no como un solo hombre, sino como una fuerza. Su presencia podía tomar forma, apareciendo de maneras que se adaptaran a los deseos del pueblo. Para algunos, fue un pacificador que ofreció unidad en un mundo superado por la división. Para otros, fue un visionario que prometía innovación y prosperidad. Pero para aquellos que resistieron, él se convirtió en algo más, un ejecutor del cumplimiento. Vi cómo se levantaría de las sombras. No exigiría poder, la gente se lo ofrecía por miedo, por cansancio. Querían la paz, sin importar el costo. Y el anticristo lo sabía. Convirtió su anhelo en su mejor arma. Pero lo más aterrador fue lo normal que parecía. No había cuernos monstruosos ni formas aterradoras. Parecía un salvador, un hombre con carisma, intelecto y encanto, un líder que entendía las luchas de la gente común. Y por eso lo siguieron. Creyeron que él era la respuesta. Sin embargo, detrás de la fachada, vi su verdadera forma. No era carne ni sangre. Estaba vacío, una oscuridad hueca y consumidora, como un pozo sin fondo que devoraba la luz. Entonces lo entendí, él era un recipiente, una extensión de algo mucho más grande. Una fuerza que había plagado a la humanidad desde el principio. Y fue paciente. El anticristo no obligará al mundo a someterse, dijo Jesús. Ellos lo elegirán. Sus palabras me traspasaron. Las personas que vi no fueron coaccionadas.
Lo recibieron con los brazos abiertos. Celebraron sus promesas. Aplaudieron el desmantelamiento de los viejos sistemas. Aplaudieron cuando se cambiaron libertades por comodidad. Y al hacerlo, permitieron que la oscuridad se extendiera. Pero no todos fueron engañados. Esparcidos entre las masas estaban aquellos cuya luz se negaba a apagarse. Los vi, individuos que se mantuvieron firmes, con el espíritu ardiendo intensamente. No gritaron ni protestaron, ni pelearon con violencia. Simplemente se negaron a inclinarse. Y por eso se convirtieron en objetivos. Entonces Jesús me mostró que este engaño no era nuevo. El anticristo no era simplemente una figura del futuro. Su espíritu había obrado a través de innumerables gobernantes, líderes e ideologías desde el comienzo de la historia humana. Cada vez se adaptó. Cada vez, utilizó el miedo, el orgullo y la codicia para manipular y controlar. Vi imperios surgir y caer, reinos alguna vez construidos sobre la verdad, lentamente corrompidos por la misma fuerza que ahora reconocía. La gente nunca lo vio con claridad. Creían que estaban avanzando, logrando progresos. Pero debajo de todo esto, la influencia del anticristo prosperó. Siempre ha sido así, dijo Jesús. Pero nunca antes el mundo había estado tan preparado para recibirlo plenamente. Y entendí, la tecnología que celebramos, el flujo constante de información, el ansia interminable de comodidad, que todos estaban siendo utilizados. Vi cómo la inteligencia artificial, las redes sociales y la vigilancia se convirtieron en herramientas de control. No se hizo violentamente. Se hizo en silencio. El mundo se dejó llevar por la obediencia, creyendo que era por su propio bien. Vi a los gobiernos implementar políticas bajo el pretexto de protección. Las empresas monitoreaban cada acción, prediciendo los deseos incluso antes de que la gente los expresara. Los canales de noticias hablaron al unísono y las voces disidentes desaparecieron como susurros en el viento. Ni siquiera la religión fue inmune. El anticristo torció las creencias espirituales, desdibujando la línea entre fe y manipulación. Vi predicadores proclamando mensajes que ya no reflejaban verdades, sino mentiras reconfortantes. La gente abandonó el discernimiento y buscó solo lo que agradaba a sus oídos. Y, sin embargo, podía sentir la tristeza dentro de Jesús, no ira, solo tristeza. Se creerán libres, dijo, pero sus cadenas serán invisibles. Luego, Jesús me mostró que la mayor arma del anticristo no sería el poder militar ni la violencia. Sería un engaño. Él pronunciará las palabras que la gente anhela escuchar. Jesús explicó, y creerán en la visión que vi. Los presentadores de noticias lo elogiaron. Influencers y celebridades aplaudieron cada uno de sus movimientos. Líderes religiosos de diferentes religiones se reunieron para celebrar la sabiduría y el espíritu progresista del anticristo. Las naciones prometieron su lealtad, ansiosas por alinearse con su causa. Pero no fueron solo las figuras públicas las que fueron engañadas. La gente común, la gente buena, abrazó la ilusión. Muchos creían que estaban del lado de la paz. Otros temían las consecuencias de oponerse a él. Pero el engaño más devastador se produjo entre aquellos que pensaban que estaban siguiendo a Dios. Vi iglesias con congregaciones masivas. Sus líderes predicaron un evangelio diluido. La verdad pasó a ser secundaria a la comodidad. La condena fue etiquetada como intolerancia. Quienes intentaron advertir a los demás fueron ridiculizados, incluso por los suyos propios. No será obvio, dijo Jesús. No se llamará a sí mismo malvado. Él se llamará a sí mismo la respuesta. Lo que más me aterrorizó fue lo sutil que era todo. El anticristo no aparecería con amenazas, él ofrecería soluciones. Soluciones que prometían seguridad. Soluciones que garantizaban la igualdad. Soluciones que eliminaron la responsabilidad personal. Y el mundo lo aceptaría todo,
pensando que estaban avanzando hacia el progreso. ¿Pero el costo? Sus almas. Luego vi la guerra, pero no se libró con armas ni bombas. Esta guerra fue invisible, una batalla del alma. Jesús me mostró el reino espiritual, superpuesto al mundo físico. Las fuerzas demoníacas susurraron en los oídos de los líderes, impulsándolos hacia la agenda del anticristo. Otros susurraban a los temerosos, convenciéndolos de que permanecieran en silencio. Fue una batalla que la mayoría de la gente nunca vio, pero que moldeó todo. Pero también había luz. Los ángeles montaban guardia, protegiendo a aquellos que se negaban a renunciar a su fe. Vi intercesores, personas de hogares humildes orando con tal intensidad que sus palabras ardían en la oscuridad. Cada oración era un arma. Cada acto de bondad era un escudo. Entonces Jesús habló, su voz llena de tristeza y esperanza. Esta guerra ya ha comenzado, pero no es inútil. Me mostró a los creyentes que se mantuvieron firmes. No eran famosos. No eran poderosos según los estándares mundanos. Sin embargo, sus espíritus brillaban con fuerza divina. Incluso ante el ridículo, el encarcelamiento o la muerte, no flaquearon. El anticristo resucitará, dijo Jesús, pero también mi pueblo. Y en ese momento supe la verdad. La guerra no se trataba de política o políticas. Se trataba de elección. Cada decisión, cada palabra, cada acción fortaleció la luz o dio poder a la oscuridad. Jesús se volvió hacia mí y sus ojos atravesaron mi alma. Debes decírselo, dijo. Adviértales, pero recuérdales que la luz nunca es vencida. Asentí, con lágrimas brotando de unos ojos que ya no poseía, porque entendí lo que tenía que hacer. Y prometí contarte todo. La luz a nuestro alrededor cambió una vez más. Me paré en el borde de la visión, mi corazón todavía temblaba por lo que había presenciado. Jesús permaneció a mi lado, su presencia era lo único que me mantenía firme. El peso de lo que vi fue insoportable. Cada imagen, cada sonido, el engaño, las cadenas de control, se aferraban a mí como sombras. Pero incluso en esa pesadez, sabía por qué me habían mostrado estas cosas. Debes advertirles, dijo Jesús, su voz llena de tristeza y determinación, no de miedo, sino de verdad. Entendí que el miedo solo alimentaría la oscuridad. Era la misma herramienta que el anticristo usaría para manipular el mundo. El miedo hizo que la gente fuera obediente. El miedo silenció las preguntas. El miedo hizo que el mal pareciera necesario. Pero la verdad tenía el poder de hacer añicos la ilusión. Sin embargo, podía sentir la resistencia incluso ahora. La gente no querría creer. Se burlarían, lo descartarían, lo llamarían paranoia o engaño. Después de todo, ¿cómo podría algo tan monstruoso esconderse a plena vista? Pero esa es la naturaleza misma del engaño, te convence de que no existe. No lo veréis al principio, continuó Jesús. Se moverá en susurros. En decisiones que parecen justificadas. Leyes aprobadas en aras de la seguridad. Libertades concedidas a cambio de comodidad. Palabras que dividen. Promesas que unen. Entonces lo vi. Naciones celebrando la firma de nuevas políticas. Monedas digitales que reemplazan al papel moneda. Vigilancia normalizada en nombre de la seguridad. Todo estaba conectado, cada compra, cada movimiento, cada pensamiento. El sistema del anticristo no vendría por la fuerza bruta. Vendría por conveniencia. Pero la gente no lo reconocería. Lo animarían. Adviértales, dijo Jesús nuevamente, porque todavía tienen otra opción. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la advertencia no se refería solo al anticristo. Se trataba de cada elección que hacemos ahora. Cada compromiso, cada justificación, cada momento elegimos la comodidad antes que la convicción.
Así es como gana poder, no de repente, sino lentamente, a través de la erosión de la verdad. Pero todavía había esperanza, porque aún no se había tomado la decisión. La humanidad todavía tenía tiempo. Todavía teníamos tiempo. Después de que la visión del anticristo se desvaneció, Jesús me mostró algo más. Un marcado contraste con la oscuridad. Era ligero. Pero no solo uno. Miles, millones. Cada luz parpadeaba como una estrella en el cielo nocturno. Algunos ardían intensamente, otros vacilaban, temblando bajo el peso del miedo. Pero no salieron. Estos son los que permanecen fieles, dijo Jesús. Y mientras miraba, vi su poder. No poder mundano. Ni influencia ni riqueza. Pero el tipo de poder que se movía a través de lo invisible. Oraciones que atraviesan la oscuridad como un rayo. Palabras de verdad que resonaron más allá del tiempo. Actos de bondad que encendieron los cielos. Estaba claro para mí ahora. La fe no era simplemente creer. Era una fuerza, un escudo. Y aquellos que se aferraron a ella, incluso ante el ridículo o el sufrimiento, se volvieron inquebrantables. Vi a una mujer sola en una sala del tribunal, acusada de negarse a negar su fe. Sin embargo, incluso cuando el mundo la condenaba, su luz se hizo más fuerte. Vi a un niño, de no más de 10 años, orando por su familia en secreto. Su pequeña voz llevaba la fuerza de los ángeles. Vi a un hombre detrás de los muros de la prisión, con las manos levantadas en adoración a pesar de las cadenas alrededor de sus muñecas. Sus captores podrían atar su cuerpo, pero nunca su espíritu. El anticristo temerá esto, dijo Jesús, porque no puede controlar lo que es dado gratuitamente a Dios. Y fue entonces cuando entendí por qué había visto tanta oscuridad antes. No fue solo para mostrar el mal que se avecinaba. Fue para mostrar la fuerza que se levantaría contra él. ¿Pero cómo se mantendrán? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Cómo lucharán contra algo tan poderoso? Con verdad, respondió, y con fe inquebrantable. Extendió la mano y tocó mi pecho, justo encima de donde estaría mi corazón. Una calidez me llenó, como si hubieran colocado una llama dentro de mi espíritu. Deben recordar, dijo Jesús, que no importa cuán oscuro se vuelva, la luz nunca se apagará. Y luego me mostró algo más. Una visión de gente reunida. No en catedrales o grandes iglesias, sino en casas, bosques, campos. Oraron en susurros, cantaron en voz baja. El mundo intentó silenciarlos, pero su fe solo se hizo más fuerte. Porque una fe así no se puede romper. Y fue esta fe, no las armas ni los gobiernos, la que se opondría al anticristo. No quería dejar la presencia de Jesús, el entendimiento que había adquirido, la paz que me rodeaba. Quería permanecer en él para siempre. Pero incluso cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, sentí la atracción. Al principio fue sutil, como un hilo que me conectaba con el mundo físico. Oí ecos débiles, voces distantes, pitidos de máquinas. Mi cuerpo me estaba llamando. Debes regresar, dijo Jesús, su voz a la vez suave y resuelta. Tu tiempo aquí no ha terminado. El pánico surgió dentro de mí. ¿Pero qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si olvido todo lo que me has mostrado? No lo olvidarás, me aseguró. La verdad ha sido escrita en tu espíritu. Las lágrimas brotaron dentro de mí. ¿Te veré de nuevo? Nunca estuviste separado de mí, respondió, y nunca lo estarás. Y entonces, en un instante, sucedió. La luz retrocedió. El calor se desvaneció. Mi alma fue arrastrada hacia atrás, como si estuviera cayendo a través de capas de existencia. Cada vez más rápido, el aire se enfriaba. El silencio se rompió en un ruido caótico y luego en dolor. Mis ojos se abrieron de golpe. Luces cegadoras del hospital.
El olor estéril del desinfectante. Las máquinas pitan con urgencia. La voz de un médico gritó, «¡Ha vuelto!». Me dolía el pecho. Mis pulmones ardieron. Cada músculo gritó en señal de protesta. Pero nada de eso importó, porque lo recordé. Había visto la verdad. Había conocido a Jesús. Había sido testigo del surgimiento del Anticristo. Y supe por qué me habían enviado de regreso. Una enfermera se inclinó sobre mí, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te perdimos», susurró. Durante casi 8 minutos. Pero no estaba perdido. Ya no. Estaba viva y ahora tenía una misión. Y esto es solo el comienzo.